En la Biblia hay dos pasajes principales que nos hablan de la jerarquía original de Satanás y de cómo él se volvió enemigo de Dios. Estos pasajes son Isaías 14 y Ezequiel 28. De la Biblia aprendemos que Satanás originalmente fue creado como un ángel llamado Lucifer. La palabra ángel quiere decir mensajero. Todos los ángeles fueron creados por Dios. La Biblia dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Colosenses 1:16. Aunque los ángeles son criaturas bellas y poderosas, no deben ser adorados porque solamente son seres creados. Solo Dios, el Creador, debe ser adorado. La Biblia describe a Lucifer de esta manera. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura, Ezequiel 28:12. Ya que Lucifer fue creado perfecto en hermosura, era tan bello hasta donde es posible que una criatura lo sea. Puesto que estaba lleno de sabiduría, era tan sabio como una criatura de Dios lo podía ser. De todos los ángeles del cielo, Lucifer era el más sabio, el más hermoso y el más poderoso. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? ¿De dónde vino Satanás? Al parecer, por algún tiempo después de haber sido creado, este poderoso ángel amaba a Dios de todo corazón y le obedecía de manera perfecta. Pero llegó el momento cuando Lucifer pecó contra Dios. La Biblia dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, Ezequiel 28:15. ¿Dónde empezó el pecado? Empezó en el corazón de Lucifer. La Biblia dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, Ezequiel 28:17. Esto es lo que dijo Lucifer en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, me sentaré, sobre las alturas de las nubes, subiré, y, seré semejante al Altísimo, Isaías 14. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Su pecado fue el orgullo. Mientras este ángel poderoso consideraba cuán hermoso era, su corazón se llenaba de orgullo. Lucifer simplemente se enamoró de sí mismo. Mientras se contemplaba, Lucifer se convenció de que no había otro ser tan grande, ni tan hermoso ni tan sabio como él. Por eso, creyó que él debía ser Dios. Opuso su voluntad a la voluntad de Dios. Cuán terrible es cuando una criatura de Dios opone su voluntad a la de Dios. El cambio en el corazón de Lucifer. El yo por Dios. Hubo un gran cambio en el corazón de Lucifer cuando pecó. Antes de ese momento, Lucifer había amado a Dios y le había puesto en el trono de su corazón. Ahora él se amaba a sí mismo, ya no deseaba tener a Dios en el trono de su corazón. En lugar de eso, se puso él mismo en ese trono. El pecado de orgullo que empezó en el corazón de Lucifer le llevó al endiosamiento de sí mismo. El endiosamiento de sí mismo le llevó a la obstinación, y su terquedad le llevó a la rebelión contra su creador. Lucifer ya no estaba contento con ser el ángel de mayor rango después de Dios. Ahora quería ser Dios. Dios vio lo que había en el corazón de Lucifer y lo expulsó de su posición privilegiada. Su nombre fue cambiado de Lucifer, portador de luz, a Satanás, que quiere decir adversario. Así Satanás empezó su carrera de oposición contra Dios, y ha continuado pecando desde aquel momento. Satanás tiene un reino. Satanás se opone a los planes de Dios, de establecer un reino mediato en la tierra. No es de extrañar, pues, que la llegada de Jesús el Rey se encuentre con una feroz resistencia por parte del Dios de este mundo. Con el nacimiento de Jesús, Satanás inspiró un intento de asesinato a través de Herodes para eliminar al Rey venidero. Sin embargo, debe producirse un encuentro directo entre Satanás y el Mesías. Y así es, como explica Mateo 4. Después del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 4:1. Esto fue un enfrentamiento. Muchos años antes se produjo otro enfrentamiento entre Satanás y el jefe de la humanidad en el jardín del Edén. El oponente de entonces era Adán. Satanás ganó. Engañó al portador de la imagen de Dios y Rey mediador, usurpando la autoridad en la tierra. Ahora otro Adán, un último Adán, entraba en escena para arrebatarle esa autoridad a Satanás. Pero la resistencia de Satanás es feroz. Pondrá a prueba a este último Adán más allá del primero. Con la resurrección de Jesús y su ascensión a la diestra de Dios, Jesús tiene autoridad muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Efesios 1:20-21. Sin embargo, Satanás sigue activo en su engaño a las naciones y hay partes importantes de la derrota de Satanás que esperan la segunda venida.
Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 5, 19. Pedro afirmó que Satanás todavía merodea buscando devorar a la gente. 1 Pedro 5, 8. Hay que ponerse toda la armadura de Dios para resistirle. Efesios 6, 10, 18. Pablo dijo a los romanos que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Romanos 16, 20, lo que indica que el aplastamiento de Satanás aún es futuro. La segunda venida de Jesús resultará en una atadura de Satanás en un abismo. Apocalipsis 20, 1, 3. Luego, tras el reinado de 1000 años de Jesús, Satanás será liberado, derrotado de forma decisiva y condenado al lago de fuego, su destino final. Apocalipsis 20, 7, 10. Señalado correctamente que el intento de Satanás de frustrar el reino de Dios va en contra del reino de Dios antirreino. Sin embargo, Dios se enfrenta al reino de Satanás y triunfa sobre él. Dios se enfrenta al antirreino de Satanás desde la creación hasta la nueva creación. Génesis 1, 1, creación. Génesis 3, 15. El hombre fue creado como portador de la imagen de Dios para gobernar y someter la tierra a modo de rey como mediador de Dios. Pero Adán y Eva escucharon la voz de Satanás a través de la serpiente y desobedecieron a Dios. Mientras Dios seguía siendo el rey del universo, el hombre fracasó en sus responsabilidades del reino para gobernar la tierra en nombre de Dios. Que se produjo una transferencia de poder a Satanás es evidente en el hecho de que Satanás podía ofrecer a Jesús los reinos del mundo si éste le adoraba. Mateo 4, 8, 9, algo que Jesús no discutió. Sin embargo, la victoria de Satanás en el jardín del Edén no duraría para siempre. Dios no permitiría que la intrusión de Satanás en los planes de su reino se mantuviera. Dirigiéndose a Satanás como el poder detrás de la serpiente, Dios declaró: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. Dios está decidido a revertir la victoria de Satanás. Satanás no tendría la victoria final sobre la muy buena creación de Dios. Génesis 31. Tampoco tendría el triunfo final sobre el pináculo de la creación de Dios, el hombre. Esta batalla continuará a través de las generaciones, entre tu simiente Satanás y su simiente la humanidad. Así que cada encuentro entre el bien y el mal es parte de esta guerra. Finalmente, esta batalla culminará en una simiente específica de la mujer, él que dará un golpe de cabeza aplastante a Satanás. Él es Jesús el Mesías, la simiente definitiva. Gálatas 3, 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Dios está decidido a revertir la victoria de Satanás. Satanás no tendría la victoria final sobre la muy buena creación de Dios. Génesis 31. Tampoco tendría el triunfo final sobre el pináculo de la creación de Dios, el hombre. Esta batalla continuará a través de las generaciones, entre tu simiente Satanás y su simiente la humanidad. Así que cada encuentro entre el bien y el mal es parte de esta guerra. Finalmente, esta batalla culminará en una simiente específica de la mujer, él que dará un golpe de cabeza aplastante a Satanás. Él es Jesús el Mesías, la simiente definitiva. Gálatas 3, 16. El festejo gozoso que Satanás pensaba llevar a cabo por engañar a la pareja se terminó abruptamente con esta declaración de enemistad. Seguramente se imaginaba que desde ese momento dominaría por completo en este mundo, pero se dio cuenta que no sería así. Pensó que con la caída de la primera pareja había probado que la ley de Dios no era perfecta, como estaba publicando, y que no todos la podrían obedecer para siempre. Y aún más, se gozaba con el hecho de que Dios ahora debía matar a la pareja. Pero cuando supo que Jesús asumiría la muerte que le correspondía a la pareja, y que encima tendría que luchar con él, Lucifer percibió la dimensión de lo que había hecho. Tendría nuevamente que enfrentar a aquel que ya lo había derrotado en el cielo. Y se dio cuenta que la ley era tan buena, que el amor del Creador por la pareja había creado una solución tan original que nadie, ni siquiera los ángeles buenos o malos, habían imaginado. El propio Creador moriría por sus criaturas. Al referirse a la descendencia de la serpiente, el Señor habló de sus seguidores, pues siempre los habría. Desde Caín y Abel siempre hubo una batalla entre las dos descendencias, entre los así llamados hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios siempre han sido minoría, pero nunca han dejado de existir. En los tiempos del diluvio solo quedaron al menos 8 personas como descendencia de la mujer. De esa descendencia vino el descendiente, como formando parte del linaje de aquellos que mantendrían la enemistad contra la serpiente.
Hoy, la mujer, inicialmente Eva, madre de la raza humana, es la iglesia pura y obediente. Estamos por librar la última batalla, el Armagedón, cuyo resultado también ha sido anunciado por Dios en Apocalipsis 17:14. Los dos seres involucrados son Lucifer, el desafiante, y Jesús, que es Dios, de quien Lucifer ambicionó el trono. Todavía en el cielo, junto al trono del universo, Lucifer era el principal de los seres creados. Ejercía alta responsabilidad, de elevada honra. Era quien velaba por la adoración al Dios triuno, tanto en lo ceremonial como en la alabanza. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran Creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno, caían sobre él. Lucifer se veía a sí mismo a un paso de ser Dios. Al fin y al cabo, según él, estaba entre el Rey del universo y los demás seres creados. Pero entre ese Rey y él había una distancia infinita en competencias y capacidades. En realidad, ser como Dios es algo imposible, pues él era una criatura. Por más poderosa que sea una criatura, siempre dependerá del poder de su Creador, el cual será infinitamente superior. ¿Desde cuando una criatura, aun siendo muy poderosa, tendría capacidades para crear a un ser vivo, aunque fuera como una pulga? Jamás una criatura se podría transformar en creadora. Hay una distancia infinita entre quien siempre ha existido y quien haya sido creado por él. Lucifer terminó cegado por el deseo de obtener mayor honra de la que ya poseía. Quiso ser semejante al Altísimo, o sea, ocupar el lugar de Jesús. El génesis del gran conflicto. El momento álgido del conflicto fue la cruz. Allí el universo presenció una batalla impresionante para los patrones de lucha en nuestro mundo. Siempre debe existir la lucha y la victoria del que es físicamente más fuerte. Pero eso no fue lo que ocurrió en la cruz. Allí venció el mentalmente más obediente, mejor aún, el obediente perfecto. De nada allí valió la fuerza física, pues Jesús se despojó de ella. De nada valieron sus poderes que poseía como el Dios que nunca había dejado de ser. Murió como un ser humano humillado, y así conquistó la mayor de todas las victorias de todos los tiempos. En el reino de Dios lo correcto es ser obediente por amor. Según ese criterio, a Jesús le fue atribuida la victoria. La descendencia de Eva, por supuesto, incluye a toda la humanidad, la cual sigue naciendo una generación tras otra hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿quién es la descendencia de Satanás? Es poco probable que esto se refiera a los hijos biológicos reales del diablo. La descendencia de Satanás podría referirse a todos los ángeles caídos y demonios que lo seguirán. Definitivamente, también incluye a aquellos humanos que llegarán a creer en él y practicar sus mentiras. Jesús, advirtiendo a los líderes religiosos judíos en Juan 8:44, dijo esto: ustedes son de su padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. La última maldición de Dios impuso sobre la serpiente fue que la descendencia de la mujer heriría la cabeza de Satanás, y Satanás heriría su talón. Muchos eruditos de la Biblia ven esto como una referencia a Cristo, el Hijo de Dios, y también el descendiente más importante de Eva. Satanás dañaría a Cristo, pero Cristo acabaría obteniendo la victoria final en nombre de toda la humanidad. Aquellas personas que están en Cristo celebrarán la victoria con Él por la eternidad. Una de las estrategias de Satanás en contra del ser humano es el temor. Él se vale de esa condición para dominar a las personas. También usó esa estrategia contra Jesús en el desierto de la tentación, así como en la cruz. En ambas situaciones Jesús sintió el horror de estar solo, y eso ampliado por las amenazas y venidas del enemigo. A Satanás le gusta mucho asustar, de hacer indecisas a las personas, temerosas, pues eso los debilita y los vuelve frágiles y vulnerables.
Es el miedo al infierno, a la pérdida del empleo, a la violencia, etc. Forma parte el uso de la violencia como sucedió con Jesús, y en la Edad Media contra los mártires. Pero Dios tiene otra arma muy poderosa, que Él nos ha dado gratuitamente y que cabe en la menor de las palabras: fe. Esta no es un arma de ataque, sino de defensa, a través de la cual permanecemos del lado correcto. Además, nosotros no tenemos que preocuparnos en que Satanás nos ataque. Eso Jesús ya lo ha hecho. Lo que nos corresponde hacer es salvar vidas para vida eterna. Por la fe es que todos vencieron y fueron victoriosos en contra de las fuerzas del enemigo. ¿Quién pudo aplastar la cabeza a la serpiente? En otras palabras, ¿quién salió victorioso contra Satanás? La respuesta es sencilla: ganó la batalla un ser que no cometió ningún pecado. ¿Y qué es el pecado? Es un acto de desobediencia a Dios. Después de crear todo lo que existe, Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, los cuales vivían en un ambiente de felicidad, hasta que tomaron una decisión equivocada. Al crearlos, Dios los dotó de una grandiosa herramienta que les permitía vivir bien: la inteligencia, con la cual podían razonar, inventar, descubrir, tomar decisiones, etc. Pero Satanás les infundió en la mente que, no aceptando las reglas de vida establecidas por Dios, alcanzarían el mismo poder de Dios. Satanás, pues, logró morder el talón de Eva y de Adán, haciéndolos caer. El pecado de ellos fue un acto de rebeldía, fomentada por la ambición y soberbia. La consecuencia del pecado fue muy grave. Adán y Eva no solo no alcanzaron la meta que Satanás les había diseñado, sino que perdieron los beneficios que Dios les había concedido. Satanás había logrado su objetivo: alejar al ser humano de Dios, ponerlo en contra de Dios. Ese pecado quedó integrado en todo el género humano, pecado original, con una excepción que se describe en el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Sin embargo, Dios prometió que Satanás recibiría una derrota. Un ser humano, descendiente de Eva, le aplastaría la cabeza, es decir, no se sometería a las tentaciones de Satanás. Satanás, en sustancia, no cometería ningún pecado. El plan de Dios para establecer su reino está ligado a la derrota de los poderes de las tinieblas y de Satanás. Dios está tratando con seres humanos malvados, pero también está derrotando fuerzas espirituales malvadas. No debe sorprender, entonces, que cuando Jesús aparece en escena su reino implique derrotar a Satanás y sus fuerzas. La liberación por parte de Jesús de las personas bajo influencia demoníaca no es solo un acto de bondad para las personas oprimidas, sino una confrontación entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Cada victoria sobre los poderes de las tinieblas es una muestra del reino venidero: mantenerse obediente a la ley, o sea, amando a sus peores enemigos hasta la muerte. Ese era el desafío. Él perdonó en el peor momento de la batalla, en la prueba de fuego. Como él venció, adquirió dos derechos: el de salvar a quien quisiera, y el de condenar a los impíos y a Satanás y sus huestes. La culpa era la nuestra, pero él fue quien lucharía. También formó parte de la estrategia que Jesús luchara como un ser humano, no como Dios, tal como fue la primera confrontación, todavía en el cielo, en la que Lucifer, junto a sus ángeles, fue expulsado. Los encuentros de Jesús con las fuerzas espirituales malignas fueron demostraciones del poder del reino y anticipos de cómo serán las condiciones en la tierra en el reino milenario. Por eso Jesús puede decir: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mateo 12, 28. Y pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11, 20. Tales encuentros de poder eran una evidencia para el pueblo y los líderes de Israel de que su Mesías estaba ante ellos. La llegada de Jesús, este carpintero de Nazaret, puede no haber parecido gran cosa, pero Satanás conocía las desastrosas implicaciones de su llegada. Después de que Jesús fuera bautizado por Juan, Mateo 3, 13, 17, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1. El escenario es estratégico. Al igual que los primeros seres humanos, Adán y Eva, se enfrentaron a Satanás, el máximo representante del hombre. Jesús también lo haría. Al igual que Adán y Eva, Jesús estaría en presencia de Satanás para enfrentarse a su engaño. Pero esta vez el resultado sería diferente. Adán fracasó, pero Jesús no lo haría. Después del ayuno de Jesús durante 40 días, Satanás trató de explotar el hambre de Jesús, tentándolo a convertir las piedras en pan. Mateo 4, 3. A continuación, Satanás tentó a Jesús a saltar desde el templo para obligar a Dios a liberarlo. Mateo 4, 6.
La tercera tentación de Satanás es particularmente significativa, ya que Satanás ofreció darle a Jesús los reinos del mundo si éste lo adoraba, Mateo 4, 8, 9. Jesús no discutió la afirmación de Satanás ni dijo, no tienes ese poder. Satanás sí posee cierto poder sobre los reinos del mundo, ya que era algo que podía ofrecer a Jesús. Jesús supera y refuta las tres tentaciones utilizando la palabra de Dios. Al hacerlo, el último Adán tiene éxito donde el primer Adán fracasó. Jesús gana este encuentro, no usando la palabra de Dios. Al hacerlo, el último Adán tiene éxito donde el primer Adán fracasó. Jesús gana este encuentro. No cede a la tentación como lo hicieron Adán y Eva y pronto anunciará públicamente su mensaje del reino, Mateo 4, 17. Las batallas entre Jesús y el reino de Satanás ocurrirán a lo largo de los evangelios. En Mateo 8, 28, 34, Jesús expulsó los demonios de dos hombres. Luego sanó a un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Esta autoridad sobre los demonios fue entonces delegada a los 12 discípulos de Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. Estas habilidades, incluyendo el poder de expulsar demonios, formaban parte del mensaje de la cercanía del reino. Podemos divisar dos grandes fases en la batalla de Satanás. La primera, optimista. La segunda, realista, según la cual cuanto más nos acerquemos al final, más se convertirá en desesperante. En la fase optimista, que sucede desde el propio comienzo de sus ideas de rebelión, hasta que la primera derrota, cuando fue expulsado, lo que dicen las escrituras, seré semejante al Altísimo. Pero no terminó siendo así. Cayó en la cuenta de que, viéndose sin gloria y honor, era mucho menos semejante a Dios. La segunda fase, la de la dura realidad, lejos de Dios. El sueño había terminado, y la realidad se mostró cruel y sin vistos de mejorar. La gran elección que está siempre delante de cada ser humano es la de la vida. Hay dos opciones: placer transitorio aquí y muerte eterna, o camino estrecho aquí y vida eterna. La primera implica la vida y el aprovechamiento de los placeres del mundo mientras se tenga salud, y luego la muerte sin esperanza alguna. La segunda, implica una vida aquí siempre abandonando placeres aparentes, pero una vida más larga, con mejor salud y con esperanza de alcanzar la vida eterna, donde allí sí se disfrutarán delicias que aquí ni siquiera podemos imaginar. Satanás fue el primer ángel que se rebeló contra Dios, pero muchos otros ángeles le siguieron en su rebelión. A estos ángeles se les llama ángeles caídos, y a los que siguieron fieles a Dios se les llama ángeles santos. Satanás, en unión de estos ángeles caídos, estableció un reino opuesto a Dios. Desde el momento en que Satanás se rebeló, han existido dos reinos en el universo: el reino de Dios y el reino de Satanás. Estos dos reinos son totalmente opuestos el uno al otro. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas. El reino de Dios es el reino de la luz. El reino de Satanás es el reino de la mentira, la maldad y el odio, mientras que el reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia y del amor. ¿Quiénes son los súbditos de Satanás? Los súbditos de Satanás son los ángeles caídos y toda la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios son sus súbditos y le sirven en sus propósitos malvados. Y toda la gente que no ha sido salvada permanece en el reino de Satanás, ya sea que se hayan dado cuenta de eso o no. ¿Qué es lo que intenta hacer Satanás? Satanás procura evitar que la gente reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él quiere mantener a los inconversos en su reino de tinieblas. Para lograr su propósito, Satanás procura evitar que la gente oiga el Evangelio del Señor Jesucristo. Actualmente en el mundo, 2000 años después de que murió Jesucristo por nuestros pecados, todavía existen millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesucristo ni una sola vez. Amigo y hermano, ya que el tiempo es corto y muy pronto vendrá Jesús y destruirá al dragón y sus ángeles, y el reino de Dios está muy cerca, te quiero hacer la siguiente invitación: acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Suscríbete y dale like. Dios te bendiga, Dios te guarde.